La Guerra de los 6 días. La tercera de las 5 guerras árabe-israelíes. Un conflicto cuyo resultado final ya quedó claro desde el principio con el poder de las fuerzas aéreas. Una guerra librada en 3 frentes, todos distintos. El desierto del Sinaí, escenario de tremendas batallas con tanques y la destrucción de todo un ejército. Las batallas callejeras, mayormente urbanas en Jordania, cuando los israelíes luchaban para entrar en la ciudad sagrada de Jerusalén. Y los montañosos altos del Golán, arrebatados al control sirio por bulldozers, tanques e infantería israelíes. El Estado de Israel fue creado por las Naciones Unidas en 1947, cuando dividieron el territorio palestino, de forma que los árabes se quedaron el 45% y el 55% fue para el nuevo Estado judío. Los israelíes consiguieron más territorio cuando la reacción hostil de los árabes desencadenó la guerra. Las 5 naciones árabes declararon la guerra con la intención de estrangular a Israel desde el momento mismo de su nacimiento. Los israelíes lucharon por su propia existencia. Crearon una fuerza de defensa compuesta por unidades dirigidas por oficiales del ejército y basadas en la flexibilidad, el ataque por sorpresa y la innovación. El armisticio de 1949 estableció nuevas fronteras, mayormente en los puntos donde se encontraban los frentes de los ejércitos contendientes en el momento del fin de las hostilidades. Pero el conflicto también generó un número enorme de refugiados palestinos. Unos 350.000 huyeron a Jordania, sobre todo a la zona de Cisjordania. A diferencia de los refugiados judíos, los palestinos no se integraban en los nuevos países que los acogían. Al contrario, se les marginaba en campamentos y eran motivo de descontento para los árabes. Con una paz que no parecía duradera, una revolución en Egipto llevó a Gamal Abd al-Nasser al poder y las posibilidades de que estallara otra guerra fueron mucho mayores. Asumió la jefatura de los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria y expresó sin embargo su intención confesada de destruir Israel. Pero los israelíes decidieron atacar primero. Un bloqueo llevado a cabo por los egipcios sobre Tirán provocó la ofensiva israelí, que fue iniciada con el lanzamiento de una brigada paracaidista cerca del puerto de Milla, un punto estratégico. La estrategia israelí consistía en confundir a los egipcios sobre si el ataque era una ofensiva total o simplemente otra incursión de represalia. Ambos ejércitos empleaban básicamente armamento de la Segunda Guerra Mundial en batallas que demostraron el protagonismo que todavía tenían los tanques. La victoria israelí confirmó que los judíos habían formado un ejército eficaz gracias a la experiencia adquirida en la Guerra de Independencia de 1948, un ejército caracterizado por su gran habilidad de adaptación a circunstancias cambiantes. Y el artífice de esta victoria fue el general Moshe Dayan, que repetiría la hazaña de forma más espectacular si cabe en 1967. La estrategia egipcia fallaba por su base. Mantenía fuertes contingentes cerca de la frontera israelí, pero la mayor parte de ellos ubicados en la orilla incorrecta del canal de Suez. Así es como celebraron una victoria, manifestando que habían sido forzados a retirarse bajo la amenaza del ejército británico y francés. Habían hecho un lanzamiento de paracaídas para defender el canal de Suez, que Nasser había nacionalizado recientemente. Unos barcos hundidos quedaron como muestra de lo poco que se había conseguido para pacificar la región. Los asentamientos israelíes fueron atacados, algunos bombardeados, otros fueron el objetivo de incursiones de los fedayines, la guerrilla palestina. El clima de ojo por ojo, diente por diente, fue increciendo con incursiones fronterizas y represalias, y los israelíes se atrincheraron para protegerse. Esto era Jenin, en Jordania. Durante una década murieron 1 millar de israelíes, pero no se sabe a ciencia cierta cuántas bajas hubo entre los árabes. En 1964, un proyecto árabe para desviar las aguas del río Jordán, alejándolas así de Israel, hizo crecer la tensión una vez más, y la guerra estuvo a punto de estallar. La incursión de castigo más importante de los israelíes fue la que tuvo lugar en el pueblo de Al-Samú, en Jordania, con blindados y fuerza aérea. Fue también la primera incursión israelí realizada a la luz del día. Al-Samú había sido una base de vanguardia para los fedayines de Siria para organizar incursiones en asentamientos israelíes en el norte, en Negev, cerca del Mar Muerto.
En abril de 1967 se produjo un gran combate aéreo entre los MiG rusos de Siria y los Mystère de fabricación francesa de Israel. Era la respuesta israelí a los bombardeos de la artillería siria. Como pronóstico de una guerra que estaba al caer, 6 MiG sirios se perdieron. Alarmados, los sirios pidieron ayuda a Egipto. Respondieron exigiendo la retirada de las tropas de las Naciones Unidas que ocupaban el Sinaí para controlar la frontera sur de Israel desde la guerra de 1956. A mediados de mayo, el secretario general de las Naciones Unidas, U-Tant, estuvo de acuerdo de forma unilateral con la propuesta, y ello agravó la crisis. 3 días más tarde, 7 divisiones egipcias, con unos 100.000 hombres y 1.000 tanques, se habían concentrado a lo largo de la frontera suroccidental de Israel. Extensos convoyes blindados se movilizaban también en Jordania. El presidente de Jordania, el rey Hussein, estaba más preocupado por su posición ambigua dentro de la alianza de los países árabes que por la posibilidad de que estallara la guerra. En el término de una semana, los ejércitos árabes se habían concentrado a lo largo de toda la frontera israelí, provocando así una crisis de la cual esperaban obtener contrapartidas políticas. Pero a medida que la histeria de guerra de los árabes iba creciendo, Egipto se mostraba incapaz de controlar la crisis, y lo que hizo de hecho fue arrinconar a Israel. Las miles de personas que se manifestaban en la calle estaban forzando al gobierno a actuar contra el Estado que querían destruir desde hacía 20 años. Los israelíes se movilizaron contra lo que se avecinaba como una clara amenaza. Pero el tiempo era de vital importancia. Los israelíes no podían mantener su ejército civil en activo por mucho más de 2 semanas sin poner en peligro su economía. También carecían de profundidad geográfica para librar una batalla defensiva y organizar después un contraataque eficaz. Su única posibilidad era la defensa mediante la acción ofensiva. Para llevar a cabo esta ofensiva, los israelíes nombraron ministro de Defensa al general Moshe Dayan. Había sido un combatiente clandestino durante la Guerra de Liberación y había demostrado ser un comandante de batallón intrépido que inspiró el espíritu luchador e implacable y que además ha caracterizado las operaciones militares israelíes. El líder egipcio Gamal Abdel al-Nasser fue el que instigó el comienzo de la guerra, pero subestimó reiteradamente la fuerza y el compromiso de los israelíes al tiempo que exageraba la fuerza egipcia, de tal manera que resultó ser fatal, pues no supo prever las tácticas contra las cuales debería luchar. El rey Hussein de Jordania era el aliado reacio de Egipto, con el temor de ser marginado entre las naciones árabes. Dirigía el ejército más efectivo de todos los árabes, pero fue engañado por sus aliados, perdiendo la mitad de su reino al ser abandonado por Irak y Siria. Hafid al-Assad era el ministro de Defensa sirio que vio destruida su fuerza aérea al retrasar la abertura de un tercer frente. Su negativa a prestar ayuda a Jordania provocó un gran resentimiento en el rey Hussein. Mientras que los países árabes movilizaban sus ejércitos hacia las fronteras con Israel, Israel se decidió a lanzar un bombardeo preventivo. Fue encabezado por la Fuerza Aérea que en pocas horas obtuvo plena superioridad en el aire, destruyendo las fuerzas aéreas árabes en tierra. Los israelíes despegaron a la hora del desayuno. En la primera fase, bombarderos Mystère de fabricación francesa. Los comandantes de las fuerzas aéreas habían previsto correctamente que los egipcios no estarían preparados y que la mayoría de oficiales se estarían dirigiendo todavía a sus bases. Los aviones de ataque se salieron de la formación para volar bajo y evitar los radares árabes y abatieron por completo la fuerza aérea egipcia antes de que pudiera despegar. La flota de aviones efectuó unas 500 salidas antes de media mañana. Las instrucciones dadas a los pilotos ponían como prioridad la destrucción de aviones sobre el terreno, permaneciendo el mayor tiempo posible sobre el objetivo y volver con el mínimo consumo de combustible. Los Mirage 3 pasan a gran velocidad hacia su lejano objetivo, volando bajo sobre el Mediterráneo para esquivar los radares egipcios. Algunos MiGs egipcios escaparon al exterminio.
En total, 19 bases aéreas egipcias fueron inutilizadas y casi 400 aviones destruidos al tiempo que los cazas israelíes alcanzaban simultáneamente sus objetivos. Los aviones egipcios que lograron despegar fueron abatidos en combate aéreo. Los israelíes perdieron 26 aviones, pero obtuvieron la supremacía en el aire, lo cual resultó ser decisivo en el desarrollo posterior de la guerra. Este brillante acontecimiento es resumido aquí por su artífice, el intrépido e innovador comandante aéreo israelí, el general Mordecai Hood. Air Force was destroyed or almost destroyed in 3 hours. As a matter of fact, a little bit less than 3 hours, but I'll make it around the figure. The achievement, of course, was made by pilots, very young ones. The average age of the Israeli pilots is about 23. They are all trained here by the Israeli Air Force, and now I can say they are the best pilots in the world. Con el dominio del espacio aéreo, los blindados israelíes organizaron una serie compleja de incursiones relámpago, sobre todo en Abu Agheila y otras poblaciones clave egipcias, todas fortificadas en la parte norte del Sinaí y Gaza. Una serie de batallas los llevó al oeste, a Bir Gafgafa, y hacia el sur para romper el bloqueo de Tirán y completar el cerco de las divisiones egipcias en Nakle. Lunes 5 de junio de 1967. Los israelíes se preparan para lanzar una ofensiva especialmente mortífera a través de la frontera egipcia. Aquí, en los áridos desiertos, se han encontrado 3 divisiones israelíes para enfrentarse a 7 divisiones egipcias, una fuerza casi 3 veces superior y con al menos un número doble de tanques. El asalto lo encabezó el tanque británico Centurión, que superaba totalmente los T-54 y 55 de fabricación rusa empleados por los egipcios. Con ellos iban los jeeps, con rifles antitanques sin retroceso. La velocidad del avance sorprendió a los egipcios, que esperaban un ritmo de apertura y movilización más lentos como en 1956, pero en lugar de atacar por el centro, los israelíes atacaron Gaza. La penetración la llevó a cabo la 7ª Brigada Blindada bajo el mando del coronel Samuel Gonen. Flanquearon las fortificaciones y los campos de minas, atacando a través de las dunas que los defensores egipcios consideraban impracticables. Se produjo una lucha encarnizada cuerpo a cuerpo después del ataque de los tanques, y las poblaciones principales cayeron el primer día antes del anochecer. Los tanques egipcios fueron presa de una infantería bien armada y eficiente. Algunos comandantes de tanques israelíes causaron también frecuentes bajas a causa de luchar desde las torretas abiertas. Algunas trincheras eran tomadas después de duros combates. Pero ello no hacía aminorar el ritmo de la ofensiva. La estrategia consistía en arrinconar y cercar continuamente a los blindados del enemigo y destruirlos en cuanto intentaran romper el cerco. Los israelíes entraron en Gaza el martes a la hora de comer, a mitad del segundo día, después de lo que fue descrito como una batalla brutal.
Pero la tregua, como la bienvenida, no iba a ser larga. Había que desactivar miles de minas de los profundos escalones de las defensas egipcias. Pero mientras unos descansaban momentáneamente, otros libraban batallas callejeras para expulsar los últimos focos de resistencia de los comandos egipcios. Fue una derrota amarga e inesperada para los egipcios. El comandante egipcio en Gaza, el general Abul Munar Husseini, aún se muestra aturdido por la rapidez con que desaparecen sus fuerzas al firmar el documento de rendición, firmado rápidamente en un pedazo de papel por sus captores israelíes. Más al oeste, helicópteros Wessex transportaron paracaidistas para flanquear los puntos fuertes de los egipcios en la que fue la más importante de las batallas libradas en el teatro de operaciones del Sinaí, Abu Agheila. Aquí, la ofensiva israelí fue dirigida por el futuro ministro de Defensa, Ariel Sharon. Una vez que fueron alcanzadas las posiciones principales de la defensa egipcia, Sharon hizo avanzar las unidades de artillería de división para debilitarlos a base de un bombardeo persistente. Abu Agheila cayó el segundo día a la hora de comer, en la que fue probablemente la más complicada batalla de todas las habidas en las guerras árabe-israelíes. El miércoles, las fuerzas egipcias huían cruzando el canal de Suez. Aviones israelíes de entrenamiento, modificados para lanzar misiles, se sumaron al ataque contra el desintegrado ejército egipcio. Descendieron en picado sobre los convoyes que huían en el momento en que entraban en el cuello de botella del puerto de Midla, justo a 20 kilómetros del canal de Suez. Los Mirage 3, comprados a Francia hacía poco, también participaron en el bombardeo. Repostar, recargar bombas y cambiar pilotos era cuestión tan solo de 7 minutos antes de que la siguiente tanda de ataques acabara con el ejército egipcio al este de Suez. Las 3 brigadas israelíes estaban cuidadosamente coordinadas para prevenir que por error se dispararan entre ellas. Siete divisiones egipcias, 70.000 hombres, fueron totalmente destruidas en escenas que se hicieron famosas alrededor del mundo. En muchos casos, los vehículos y el armamento eran abandonados con las prisas por huir del canal de Suez. Cientos de vehículos ensuciaban el paisaje. Con el fracaso total del ejército egipcio, el camino hacia el canal de Suez estaba abierto. Delante de ellos, poco menos de 100 de los 1000 tanques egipcios habían logrado cruzar el canal para salvarse. Su huida en desbandada se había visto agravada por las órdenes contradictorias del comandante en jefe egipcio, el mariscal de campo Abdul Hakim Amer, que desató el pánico entre las filas. El puente ferroviario sobre el canal, punto estratégico, fue alcanzado el cuarto día al mediodía, pero ninguna de las tropas que se relajaban a orillas del canal aquel jueves hubiera afirmado que fue cosa fácil. The tanks, the light tanks. He is one from the big fighters here. How good was the Egyptian fighting yesterday? Not very bad, but we are better. Al este, los israelíes empezaron a cortar el paso hacia Jerusalén al grueso del ejército jordano, que fue atacado enseguida. Se efectuaron más ofensivas al norte de Jerusalén para controlar las colinas de Judea. En el curso de 3 días, la mayor parte de los centros al oeste del Jordán estaban en manos israelíes, incluyendo las antiguas ciudades de Jericó y Belén.
El pasillo de Jerusalén fue la clave para el control de las colinas de Judea y Jerusalén, porque domina la vista de todos los accesos a la ciudad sagrada. Su importancia estratégica ya había sido reconocida en la antigüedad por Josué. Se envió a la brigada Harel para proteger aquel enclave, pues Jordania había iniciado las hostilidades con una descarga de artillería. Avanzaron hacia el estratégico Radar Hill en un terreno difícil y montañoso, donde las posiciones bien fortificadas de la Legión Árabe cubrían todos los acercamientos. Se libró una batalla nocturna de tanques que resultó ser crucial, donde los viejos tanques israelíes Sherman utilizaban sus focos de búsqueda para descubrir objetivos, sin preocuparse por el riesgo que hacían correr a sus propias columnas. Finalmente, la brigada rompió las líneas jordanas y se hicieron con el control de la cadena de montañas y la carretera que conecta Jerusalén y Ramalá. Y los aviones israelíes utilizaron su supremacía en el aire para eliminar las posiciones fortificadas fuera de Jerusalén y cualquier propósito de reforzarlas. La batalla de Nablus fue característica del frente jordano. Fue sobre todo una batalla urbana, librada en las calles y en edificios de ciudades y pueblos, con profundas connotaciones religiosas, tanto para los judíos como para los musulmanes y los cristianos. Exactamente igual que en Vietnam, en otro lugar del planeta, los equipos del Medevac, servicios médicos de evacuación, eran transportados en helicóptero al campo de batalla para evacuar a los heridos. Los reservistas, que eran arrestados cuando todavía vestían de paisano, daban la medida de la rapidez del asalto israelí. De todas formas, los jordanos, que tenían el ejército menos numeroso de la Liga Árabe, resultaron ser los únicos en infligir daños a Israel a medida que se desarrollaba el conflicto. En el cuarto día se llegó al Muro de las Lamentaciones. El ministro de Defensa israelí, Moshe Dayan, hizo sus plegarias de acción de gracias. Este lugar de significado profundamente religioso les había sido negado en la división territorial de 1947, pero el hecho de apropiárselo alimentaría los odios de los árabes en los años por venir. Las batallas para el control de lo que ahora se conoce con el nombre de Cisjordania se desarrollaron en edificios y en posiciones fortificadas y laberínticas con defensas reforzadas. Aquí es donde se enfrentaron con los hombres de la Legión Árabe, las brigadas de El Hashmin y Itin, sus más temidos adversarios. En las poblaciones las tropas se encontraron con edificios muy bien defendidos, algunos de varias plantas, todos conectados entre sí con sólidas trincheras y protegidos con campos de minas. Fue también aquí donde los israelíes sufrieron la mitad de las víctimas que se cobraría toda la guerra. Una vez más, fue el gran poder destructor de las fuerzas aéreas israelíes que acabó con aquel impasse. Vemos aquí a un emocionado rey Hussein reconociendo la derrota. The battle was waged against us mainly from the air, almost exclusively from the air, with such overwhelming strength and continued sustained air attack on every single unit, on every single formation of our armed forces, day and night, right till last night. A partir de aquel momento, las tropas israelíes ocuparon pueblos y ciudades con un importante significado religioso y político, tanto para judíos como para musulmanes y cristianos. Aquí vemos Jericó, cuyas murallas cayeron sin un solo combate, como en los tiempos bíblicos.
Jordania, que era un aliado reacio de los egipcios, había perdido, en lo que se refiere a población, la mitad de su reino. Belén fue una de las últimas ciudades jordanas en ser ocupada. No ofrecieron prácticamente resistencia, ya que, al carecer de refuerzos, el grueso del ejército jordano se retiró hábilmente. Los palestinos también emigraban, y lo que empezó siendo un goteo imperceptible de refugiados acabó constituyendo un problema, el del pueblo palestino, que se interpondría en cualquier proyecto de paz duradera. Ya entonces, la propaganda árabe les advertía de que no habría un refugio seguro para ellos en los territorios ocupados. El deseo de emigrar de los palestinos era reforzado por el hecho de que Jordania y otros países árabes les pagaban por marcharse. Los que no querían abandonar Cisjordania no percibían emolumentos. Pocos fueron los que permanecieron en Cisjordania defendiendo la idea de un Estado palestino en aquel territorio, y las naciones árabes derrotadas aprovecharon la oportunidad de utilizar el problema palestino como arma política. El formidable obstáculo natural de los altos del Golán fue esencial en la ofensiva contra Siria. La estrategia israelí se basó en 3 líneas de penetración para tomar Quneitra. Posteriormente, 2 ofensivas más arrasaron literalmente para controlar la carretera de Damasco antes de que una línea de alto el fuego de las Naciones Unidas impidiera el avance. Los altos del Golán dominan Israel desde una meseta de 1200 metros de altitud sobre el valle del Jordán. Los sirios convirtieron el lugar en una zona de defensa, con emplazamientos de artillería, profundas trincheras y tanques atrincherados. Desde aquí se abría fuego con artillería esporádicamente o con fusiles contra los asentamientos israelíes. En la instrucción impartida a los oficiales destacados para dirigir los combates en la zona, los israelíes ponían el énfasis en cómo el despliegue sirio confiaba sobre todo en las dificultades del terreno para apoyar sus defensas. Los blindados israelíes se dirigen hacia el norte. Exentos de combatir más en el Sinaí después de la derrota egipcia, las brigadas bien pertrechadas cruzaron raudamente Israel para enfrentarse a los sirios. Moshe Dayan había dudado de atacar Siria, temiendo que implicara a sus aliados rusos en la contienda. Ahora, la demora había jugado a su favor. Al 5º día de guerra, se dirigió a la línea ofensiva y toda la brigada blindada del coronel Albert Mandler se desplazó sobre el mismo eje. Para forzar al enemigo a replegarse en las montañas entre las complejas líneas defensivas sirias, jugaron una carta inesperada. El ataque fue encabezado por un destacamento de ingenieros con una compañía de bulldozers que abrieron camino para los tanques hacia las colinas rocosas. Todos ellos fueron alcanzados en acción y antes de poder terminar su cometido, perdieron bastantes miembros del equipo bajo un fuego concentrado de artillería y ametralladoras. Progresivamente, la brigada se abrió paso hacia las cumbres escarpadas para tomar los puntos fuertes de los sirios en un combate cuerpo a cuerpo. Aquí, como en el asalto británico de las Malvinas, las fuerzas israelíes fueron dirigidas personalmente por sus oficiales en el campo de batalla. Desde la retaguardia, la artillería israelí bombardeaba los focos sirios más resistentes con precisión milimétrica. El pánico de los sirios se acrecentó con los ataques aéreos israelíes. El avance fue costoso, pero al final del primer día, los israelíes habían penetrado por varios puntos clave. A partir de aquel momento, los sirios empezaron a abandonar sus sofisticadas defensas y se retiraron rápidamente. Al día siguiente, el último de esta guerra, las columnas israelíes avanzaron hacia la estratégica ciudad siria de Quneitra. Hicieron su entrada al mediodía del 6º día, después de un breve tiroteo que duró 1 hora y media.
El ejército sirio se había derrumbado en menos de 27 horas de duro combate. A partir de aquí, el camino de Damasco estaba abierto y la capital siria a merced de los judíos. Solo una intervención de las Naciones Unidas evitó la derrota aplastante. El coste en vidas humanas fue de 115 para los israelíes y de 1 millar para los sirios. Esta apabullante victoria proporcionó una sólida defensa a los israelíes por primera vez en su historia. En vez de vivir amenazados por sus vecinos, ahora el ejército israelí ocupaba las zonas desde las cuales se organizaban dichas amenazas. Ahora eran ellos los que constituían una amenaza, algo que debía de ser celebrado. Pero las celebraciones hicieron olvidar los defectos militares y pasaron por alto el hecho de que sus éxitos se debían más a la negligencia árabe que no a su propia superioridad. Como resultado de ello, los árabes que ahora se rendían aprendieron más de sus errores que los israelíes. Y esto es algo que los israelíes descubrirían en propia carne al cabo de 6 años, en la guerra de Yom Kippur de 1973. La negativa a negociar con los territorios ocupados por razones de seguridad agravó el problema de los refugiados, y este problema seguiría agudizándose con los años, incluso hasta hoy mismo. Cientos de miles de palestinos desterrados emigraban de nuevo. Muchos de ellos ya habían huido hacía 20 años durante la Guerra de la Independencia israelí. Como que los países árabes rehusaban su integración, muchos de ellos preferían vivir en paz en su tierra natal. They are happy to live anywhere in peace. Yes, all right. Everything that they need peace, everywhere. Nothing except peace. El ministro israelí Moshe Dayan intentó públicamente disipar sus miedos, pero en privado muchos israelíes temían campañas de sabotaje si los refugiados se quedaban. Why they live, and if they are scared or something like that, then to live that, to ascertain them that there's no reason to live. But if they do want to live for a personal reason, then we do not stop them by force. Sin embargo, los refugiados seguían apiñándose en el puente de Allenby, hacia la Jordania no ocupada. A pesar de las promesas, creían que la ocupación israelí sería muy dura. El problema palestino ponía de relieve su falta de Estado de Derecho y acrecentaba la sed de venganza que desembocaría en la guerra de Yom Kippur de 1973.